El canal del Congreso presenta Qué gusto saludarlos en Vértice Internacional. Soy Rina Musali, este programa que analiza el acontecer mundial. El mundo quedó atónito después de una nueva escalada de tensiones entre la República Islámica de Irán e Israel, un hecho que no se puede desvincular de la guerra desatada entre Israel y Hamás del pasado 7 de octubre. Un programa que analiza las rivalidades históricas entre Irán e Israel, los desafíos internos que enfrenta el ayatolá, es decir, el máximo líder espiritual y político de Irán, así como los desafíos internos y cuestionamientos que enfrenta el primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel. Pero también nos preguntamos sobre las reacciones de Estados Unidos, de China y de Rusia, así como los escenarios y las perspectivas que se abren en este momento tan delicado para la paz y la seguridad internacional. El mundo quedó en vilo con el ataque masivo de Irán a Israel el pasado 13 de abril, en el que fueron lanzados alrededor de 350 misiles y drones desde Irán, Irak, Yemen, Líbano y Siria, interceptados casi en su totalidad por el Domo de Hierro. El primer ataque directo en suelo israelí desde 1979 y cuya primera respuesta se dejó ver sobre la estratégica provincia iraní de Isfahán, toral para el programa nuclear de Irán. Todo ello se desenvolvió bajo el ataque de Israel al consulado de Irán en Siria. Con el número más alto de conflictos desde la Segunda Guerra Mundial, el mundo se cifró bajo miedo, desesperanza y sobresaltos en torno a la posibilidad de que se vinculen los escenarios bélicos en Europa, Medio Oriente y Asia-Pacífico, conllevando a una nueva conflagración mundial. Bajo un llamado a la mesura y la contención, la comunidad internacional debe de trabajar todos los días a todo vapor a propósito de rebajar las tensiones entre dos países que se han vinculado bajo una historia de antagonismos, rivalidades y desencuentros. Inmersos en los más de 6 meses de la guerra entre Hamás e Israel, el mundo atestigua los ataques directos entre Israel y la República Islámica de Irán, un hecho que nos puede llevar a una guerra regional y a una escalada internacional. Para hablar de este importante tema nos acompañan desde la Casa Museo León Trotsky el doctor Gilberto Conde. Él es profesor e investigador del Centro de Estudios Asia y África del Colegio de México. Muchas gracias, Rina. También nos acompaña el doctor Adolfo Laborde. Él es académico, profesor e investigador del CIDE. Bienvenido, Adolfo. Gracias. Y también agradezco mucho la presencia del doctor Román López Villicaña. Él es profesor investigador de la Universidad de las Américas Puebla, la UTLAP. Bienvenido. Muchas gracias. Gilberto, Adolfo, Román, Medio Oriente arde. Los ataques directos entre Israel y la República Islámica de Irán pueden desencadenar una tercera guerra mundial. El riesgo existe y por supuesto que es un riesgo mucho más actual hoy que hace una semana, por decir algo. La simple realidad de que se estén lanzando cohetes, drones, directamente entre ambos territorios, así los hayan tratado de minimizar para no provocar una escalada de manera inmediata, el riesgo está ahí. Es muy fácil rebasar hasta por accidente los límites de lo admisible para uno o para otro. Estamos realmente ante una situación sumamente peligrosa que ya se veía en ciernes hace 6 meses cuando empezaba todo esto, hace ya casi 7 meses. Ya se sentía el calor y el riesgo de una tercera guerra mundial. Esto nos acerca un poco más a esa terrible posibilidad. Claro.
Román, ¿cómo estás viendo? ¿Estamos en el perímetro de la Tercera Guerra Mundial? ¿Nos están tocando la puerta o ya estamos viendo un mundo con máximas tensiones, con una guerra medular en Europa, con tensiones de alto calibre en Asia-Pacífico y ahora en Medio Oriente, ya desde hace 6 meses que está la guerra? Es cierto, coincido con lo que dijo Gilberto. Mira, Israel no había sido atacado directamente desde 1967, cuando se da la guerra de los 6 días. Entonces, es la primera vez desde 1967 Israel ha hecho lo que ha querido en la región, ha llevado una política muy aventurera y prácticamente no ha habido respuesta. Las respuestas han sido mínimas de lo que se llama ahora el eje de resistencia, pero no había habido un ataque así directo sobre Israel. Esto puede degenerar, sí puede degenerar en un conflicto mayor, obviamente, porque si Israel responde, Irán es probable que responda nuevamente. ¿Esto a dónde nos puede arrastrar? Yo creo que a un conflicto regional más grande, que sería la primera etapa, digamos, no tanto yo apostaría por la Tercera Guerra Mundial, pero sí nos arrastraría a un conflicto regional de consecuencias impredecibles. Donald Tusk, el primer ministro de Polonia, Adolfo, hace una semana señaló que estamos en un momento de preguerra, es decir, ya no podemos hablar de este orden internacional de posguerra. ¿Estás de acuerdo? ¿Se pueden arrastrar a las potencias a una tercera guerra mundial? Sí, pero no solamente es de este conflicto. Hemos visto otros conflictos donde hay una guerra de baja intensidad. En términos geopolíticos, los países de alguna manera han expresado no solamente sus capacidades militares, sino sus capacidades de influencia en otras regiones a través de la cooperación militar. Me voy un poquito antes. Estamos, me parece, para eso sirve la historia, en los albores del 41, diciembre del 41, cuando Estados Unidos entra a la Segunda Guerra del Pacífico. Estados Unidos cooperaba, le enviaba armamento, una serie de víveres a los ingleses, y eso de alguna manera era la antesala de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que está sucediendo en el contexto de la guerra regional en Medio Oriente? ¿Quién está dando armamento? ¿Quién está proveyendo de tecnología? ¿Quién está proveyendo de inteligencia? Estados Unidos. Y si lo vemos del otro lado, en el caso de Irán, es exactamente lo mismo. ¿Quién les está mandando información para poder atacar? ¿Quién les está dando materia bélica? ¿Quién les está dando el apoyo moral para que lo hagan? Rusia y otros aliados. Entonces, me parece que estas guerras de baja intensidad, que se han visto muy bien sofisticadas o muy sofisticadas en el contexto de la guerra de Ucrania, con la intervención de la OTAN directamente, de Estados Unidos y de otros países, yo pienso que sí estamos en una antesala. Y esas guerras de baja intensidad, si no se controlan, pueden desencadenar en un conflicto mayor de lo que mis compañeros han mencionado anteriormente. Ahora, ¿cuáles son los bandos enfrentados geopolíticamente? Podríamos hablar de una manera muy general, ¿verdad? Sí. Por un lado se encuentran Estados Unidos, la Unión Europea, apoyando completamente a Israel. Y dentro de ese ámbito, dentro de ese campo, se encuentran una serie de estados árabes que apoyan a Estados Unidos, que son aliados y que tienen financiamiento militar de Estados Unidos o son clientes militares de Estados Unidos, como Arabia Saudí, Emiratos Árabes y varios más, Jordania, por supuesto. Estos constituyen un campo de alguna manera, pero con muchas dificultades, porque su propia población está muy descontenta con lo que está sucediendo en Gaza. De los países árabes que son parte, e incluso dentro de Estados Unidos hay un descontento enorme, y bueno, Israel ya hablaremos más adelante, tampoco las cosas son fáciles. Y el otro bando, pues es en el que está Irán, por supuesto que está detrás, como ya decía Adolfo, está Rusia, de alguna forma también China, porque China tiene, y Rusia también, tienen relación con todos, pero tiene una relación especial con Irán. Y entonces tenemos Rusia, China, Irán y una serie de grupos, incluso algunos gobiernos muy debilitados ahora, sobre todo el sirio, pero incluso el iraquí, que están más o menos dentro de ese campo, algunos más que otros, y organizaciones rebeldes que están muy ligadas a Irán en toda la región, ¿verdad? Y ese sería el otro campo que se está enfrentando.
Claro. Y en esta exportación de especie de revolución chiita de Irán en varios países, lo que se llama esta guerra subsidiaria, ¿qué papel, por ejemplo, juega Turquía considerando los dos bandos que ya nos explica Gilberto Román? Bueno, Turquía es una potencia regional, para empezar. O sea, hay que ver. Turquía fue una potencia podría decirse, no colonial, pero una potencia que dominó el Medio Oriente, sí, incluso hasta Yemen. Entonces, como que los turcos, sobre todo con el neo-otomanismo de Erdogan, pues se siente con derecho a tener influencia sobre la región. Y de hecho ha elevado muchísimo su prestigio. Si tú lo ves, ha retado a Israel en que va a enviar ayuda directamente a los palestinos, y esto ha elevado obviamente el prestigio de Turquía en la región, y aparte obviamente le sirve para consumo interno, para las elecciones, que salió un poco golpeado ahora en este último proceso electoral. Pero yo creo que sí, él puede jugar un papel importante, obviamente, en cómo se desarrollan los acontecimientos en la región. Obviamente tiene problemas con los kurdos, sí, o sea, tiene problemas con Kurdistán, no todo es miel sobre hojuelas. Entonces sí puede dar ciertas ayudas, pero también en el caso del Kurdistán ahí tiene un conflicto. Y además es miembro de la OTAN. Claro, es miembro de la OTAN y tampoco puede dejar totalmente de lado lo otro, ¿no? Sí. Ahora, Adolfo, en estos dos bandos geopolíticamente enfrentados, que eso es lo que nos están enseñando los últimos conflictos internacionales, ¿cómo se apunta el sur global? Es decir, y dentro del sur global los países de América Latina, se va a generar un movimiento de no alineados, estos dos bloques. ¿Qué estás esperando? Una gran pregunta. Ya lo estamos viendo en América Latina, el arribo de Milei, las políticas de Milei, la asociación de Milei con Estados Unidos, su aspiración a ser parte de la OTAN, el hecho de darle permiso de que haya una base en el sur, en la Patagonia, el enfrentamiento ideológico con otros presidentes de izquierda o centro izquierda en América Latina, lo que sucedió con Ecuador, que ya lo han visto en algunos programas de esta serie, y por supuesto el posicionamiento de México apelando a los principios básicos de la política exterior, artículo 89, inciso 10, ¿no? La paz, solución de controversias, el derecho internacional, delinea muy bien que se está configurando una especie de países no alineados del siglo XXI. Se habla de la reconfiguración de UNASUR, que en algún momento lo intentaron hacer. Se habla un poco también del papel de Lula. Hay que recordar lo que dijo sobre los palestinos. Hay que recordar también lo que está diciendo Petro, las discusiones acaloradas que se tuvieron ya en un contexto de lo que pasa en Palestina. Entonces, me parece que se están alineando nuevamente estos elementos del sur global desde dos perspectivas: la perspectiva ideológica en política económica y la perspectiva puramente ideológica. Claro. ¿Y China en este sur global qué rol está jugando, Gilberto? Bueno, un papel súper importante, ¿no? Con todo esta excedentes de capital que tiene China, que ha acumulado durante estas décadas de crecimiento súper acelerado, está en la posibilidad y está aprovechando la posibilidad para crear una especie de poder blando mediante inversiones en infraestructura en todo el mundo. Se le llama la nueva ruta de la seda, pero no está calcada sobre las viejas rutas de la seda, sino que abarca realmente todo el planeta. Pero me parece, yo quisiera agregar aquí que, número uno, aquel mundo unipolar que heredamos del final de la Guerra Fría, ese que se constituyó en 1991, en el que Estados Unidos era la única superpotencia, ya no lo es. Ahora, por lo menos hay autores que hablan de que desde 2017 claramente hay rivales que no llegan al poderío de Estados Unidos, pero que ya desafían y ya son potencias. Y esto, lo que está ocurriendo desde hace 6-7 meses, está profundizando eso porque hay una pérdida de legitimidad de Estados Unidos ante el sur global, me parece. Sí, sí. Román, sí.
¿Qué piensas de todo lo que se ha dicho? Ya, mira, habría que ver los BRICS también, hay Sí, que incluirlos, claro. porque pues, como quiera que sea, es algo que está en movimiento y que, quieras o no, está desmoronando poco a poco la hegemonía de los Estados Unidos en el mundo. Y en la región concretamente, yo creo que se corre el riesgo, porque en los Estados Unidos, ¿te acuerdas que vino lo del pivote hacia Asia? Estados Unidos empezó a descuidar bastante la región, como que quería alejarse de la región por cuidar de que China no siguiera creciendo y no llegara a representar un reto. Es más, hay gente que dice que la guerra, tanto en Ucrania como en el Medio Oriente, es para tapar el avance de la ruta de la seda china. Ojo. Ojo, y aquí con un especialista también de Asia-Pacífico, ¿cómo durmieron los taiwaneses en estos últimos días con los ataques directos entre Irán y la República, entre Irán y Israel? Es decir, los taiwaneses tienen miedo de que Xi Jinping acredite esta oportunidad para reincorporar a Taiwán. Mira, en las relaciones internacionales nada es fortuito ni nada son coincidencias. Claro. La semana pasada tuvimos la visita, hubo una visita muy importante en Washington del primer ministro japonés Kishida. Kishida va a Washington a reforzar aquel acuerdo del 51-52 con los tratados de San Francisco de seguridad colectiva en Asia. Hay un acuerdo entre Estados Unidos y Japón, Estados Unidos y Filipinas, y Estados Unidos y Corea, en donde es una especie de OTAN chiquita, ¿no? Si estos países son atacados por un tercer país, Estados Unidos tiene la obligación de atacar. Pues Kishida vino a Washington, fue a Washington, en este contexto muy importante de lo que está sucediendo en toda Asia. ¿Qué está sucediendo en toda Asia? Bueno, no solamente hay rivalidades territoriales entre China y Japón, China y Filipinas, China y Taiwán, sino también entre Japón y Corea, Japón, todas las combinaciones y los combos que te puedas imaginar existen ahí. Por supuesto que los taiwaneses están muy preocupados, porque cuando hay vacíos de poder, cuando la inteligencia o los servicios de inteligencia se descuidan para cubrir una parte del mundo, eso es tierra fértil para poder actuar de manera muy pragmática. Los chinos son muy pragmáticos. Hablando un poco de la diplomacia del sur global, de la que mi compañero del Colegio de México habló, la semana pasada y esta semana se festejó en México el Día de la Cultura China. Festejaron a los pandas y festejaron al Kung Fu, etc. Pero vino un enviado especial que fue embajador hace, creo que 4 años en México, que ahora representa un área que se llama diplomacia pública. Aquí vino a México. Curiosamente se reúne con el presidente López Obrador y seguramente lo hará con otros miembros. La diplomacia de la seda o la diplomacia de la ruta de la seda no solamente se limita, como dice mi compañero, a aquellas antiguas rutas. Es una forma de endeudar, es una forma de colonizar algunos países, algunas regiones que han sido olvidadas por Estados Unidos y sus socios. Entonces, hoy en día que se dan cuenta que existe esta interdependencia, que existe esta nueva geoeconomía en donde la relocalización es fundamental, pues empieza a preocuparse no solamente Taiwán, sino Japón, Filipinas, Vietnam y todo lo que te puedas imaginar en el contexto de Asia-Pacífico. Bueno, pues vamos a un corte, regresamos, no se vayan, está muy interesante esta conversación sobre la máxima tensión en el mundo a raíz de las tensiones entre la República Islámica de Irán e Israel. Volvemos. Desde 1979, Irán ha formado y apoyado un número cada vez mayor de fuerzas de combate aliadas en el Medio Oriente. La Fuerza Quds de Irán, que forman parte del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, sirven como principal punto de contacto con estos grupos, proporcionando entrenamiento, armamento y fondos para promover sus objetivos políticos y religiosos en la región. Irán apoya a Hamas en Gaza, a los hutíes en Yemen, a diferentes organizaciones chiitas en Irak, a Hezbollah en Líbano y al gobierno de Bashar al-Assad en Siria.
La República Islámica de Irán e Israel cargan con un historial de conflictos y posiciones antagónicas en conflictos geopolíticos y regionales. Los incidentes militares y enfrentamientos indirectos entre Israel e Irán han tenido lugar utilizando a terceros países y por medio de las guerras subsidiarias practicadas por Teherán a través de milicias chiitas que operan principalmente en Irak, Siria, Líbano, Yemen y Gaza. Recordemos que Israel ha denunciado el programa nuclear de Irán y ha advertido a Occidente sobre la necesidad de desmantelar sus capacidades bélicas. En 2020, Israel asesinó al principal científico nuclear de Irán, Mohsen Fakhrizadeh, en suelo iraní, y Trump ordenó meses antes el ataque que mató al general Qasem Soleimani, uno de los hombres más poderosos de Irán y quien lideraba las fuerzas Quds. A esta espiral de tensiones le acompaña el discurso inflamatorio y la narrativa contenciosa entre estos dos países enemigos en Medio Oriente. Estamos de regreso conversando sobre el riesgo que vive la paz y la seguridad internacional ante la máxima tensión que se vive en Medio Oriente. Román, generalmente cuando hablamos de Medio Oriente y en específico las relaciones entre Irán e Israel, pues hemos tenido ataques indirectos, se utilizan a terceros países, guerras subsidiarias, pero ahora ya hay ataques directos. ¿Esto cambia el statu quo de la región? Yo creo que en parte sí, pero debemos de tener en cuenta que Israel e Irán ya casi tienen 40 años de guerra. O sea, prácticamente en la revolución iraní empezaron a haber ataques de un lado, de otro, atentados. Israel ha eliminado a muchísimos científicos iraníes, ha eliminado a comandantes militares, bueno, también Estados Unidos, Soleimani, ¿no? Han estado en guerra. Ahora, Irán es un pueblo orgulloso. No se nos olvide que fue uno de los primeros imperios mundiales que hubo en el planeta. Y es un pueblo que no lo puedes humillar fácilmente. O sea, se ha estado preparando durante todo este tiempo por el bloqueo de Estados Unidos, por el bloqueo de las potencias occidentales. Ha estado desarrollando tecnología militar. Incluso parece ser que le mandó unos drones a Rusia, que ha probado en Ucrania. Claro que tenía que defenderse y el ataque en contra de del consulado en Damasco, yo creo que cruzaron la raya, o sea, violó totalmente la convención, perdón, ya dijimos que eso no, el derecho internacional, y entonces la respuesta es por el artículo 51 de la Carta, es legítima defensa, ¿no? Entonces, el estatus como tal en Medio Oriente, yo creo que tal vez no cambia, a lo mejor se intensifica la escalada entre ambos países, pero Estados Unidos tampoco quiere verse arrastrado a un conflicto en la región. ¿Por qué? Porque todavía Irán tiene algunas cuestiones todavía que puede ejercer como se hunde 2 barcos en el estrecho de Hormuz y 30% sube el precio, o si no es que más, del precio del petróleo, creando una crisis económica en Occidente. Gilberto, entonces todo cambia para que nada cambie, o sí crees que viene una disrupción en el statu quo? Yo sí cambia, porque antes no se atrevían, unos y otros no se atrevían a atacarse directamente, era por intermediarios. Israel mataba gente dentro de Irán, como ya señalaba Román, pero eran ataques individuales, no eran mediante cohetes, nunca tomaba responsabilidad Israel. Ahora tampoco la ha tomado, a no ser que haya cambiado algo en las últimas horas, pero ahora hay ataques directos mutuos. Y esto yo creo que, tiene que ver, en mi opinión, con que es bastante pesado, creo yo, para Estados Unidos, para la administración Biden, pero incluso para la administración Netanyahu, que se esté hablando de Gaza.
que se esté hablando de lo que está haciendo y dejando de hacer el ejército israelí en Gaza con la muerte, bueno, ya sabemos, de miles y miles de niñas y niños, mujeres, hambruna, etc., ¿no? Entonces, para él sacar eso del foco es buenísimo. Pero además, desde el inicio, creo yo, desde el 7 de octubre del 2023, Netanyahu y su administración han querido culpar a Irán de todo lo que está ocurriendo, y desde mucho antes, de hace 15 años, Israel ha querido que Estados Unidos lo acompañe en un ataque fulminante a los programas nucleares de Irán dentro de Irán. Y yo creo que es probable, no tengo ninguna prueba, ¿verdad?, pero no podemos descartar que los ataques del 1 de abril sobre el consulado en Damasco, el consulado iraní, buscaran precisamente eso, arrastrar a Estados Unidos en una guerra sobre Irán, con Estados Unidos, por supuesto, que permitiera que nos olvidáramos de Gaza y de lo que está ocurriendo allá. Yo creo que tiene mucho que ver con eso. Ahora, las acciones de Netanyahu pueden decantar el resultado de las elecciones en Estados Unidos este año, en el 2024. Sí, hay una gran presión en términos de política interna en Estados Unidos a lo que se refiere al conflicto. Los demócratas están buscando una salida, ya no saben cómo salirse del conflicto. Hay una gran cantidad de gente que tiene simpatías con el movimiento. Hay una gran cantidad de gente que dice, ¿qué estamos haciendo en esa región? ¿Por qué no los dejamos solos? ¿Quién es el que manda en Washington? Entonces empieza a haber toda una serie de discusiones al interior de la política en pleno proceso preelectoral. Empieza en mayo, todavía ni siquiera empezamos y ya tenemos toda esta serie de nubarrones. Yo creo que sí, lo que está sucediendo en términos de la política interna en Israel también tiene que ver mucho con el futuro político de Netanyahu, ya lo comentaron, ya se ha tratado en otros programas, y eso cómo afecta la paz y la estabilidad global. Esa es una pregunta. Regresando a esto, porque es muy importante lo que comentan mis compañeros sobre el hecho histórico, y no me estoy saliendo de contexto. No, solamente quiero apuntalar algo. Hablábamos en el corte sobre estos hechos históricos que hablan de un parteaguas en historia. En la Primera Guerra Mundial, el asesinato del archiduque, la Segunda Guerra Mundial, la invasión de los alemanes a Polonia, etcétera, etcétera, Checoslovaquia, etcétera. Lo que sucedió el 1 de abril, en un ataque frontal a un consulado, que el derecho internacional también lo protege, no hay que olvidarnos de eso. Eso desencadenó algo que son las guerras directas. Antes, un poco para que la gente nos entienda, en la política internacional, los gobiernos actuaban a través de algo que se llama la inteligencia estratégica, el espionaje o contraespionaje. Y dentro de toda esta gama de operaciones diplomáticas, encubiertas o no encubiertas, había la neutralización de las amenazas a través de estos asesinatos que conocemos, ¿no? Que así pasaba. Esa función de agente 007 se acabó en términos del enfrentamiento que existe entre Irán e Israel. Ya no pueden dar ese paso a tratar de jugar esas guerras de baja intensidad, neutralizo este blanco, tú me neutralizas otro. Esas guerras que eran costumbre en las relaciones internacionales, indirectas, a través de la inteligencia, se acabó. Ahora es directo, y esa es la gran preocupación, porque no sabemos si en esta escalada vaya a haber alguno de los dos que quiera sacar el arma más grande que la otra. Entonces es ahí cuando se desencadena. Y no hay que olvidar que independientemente de que hay un proceso de investigación para enriquecer el uranio y ponerlo en los misiles y que lleguen, porque ya demostraron que llegan a Israel, eso no sabemos si va a pasar, pero sí sabemos que Israel tiene capacidades nucleares. Y eso es lo alarmante. Y una persona como Netanyahu, que habla de toda esta parte bíblica, de esta parte mística del pueblo israelí, pues atenta contra toda la seguridad de una región y del mundo. Ahora, esto me lleva a hacer esta pregunta sobre la naturaleza de los ataques, porque hasta el momento hemos visto ataques muy cuidados, con mensajes políticos completamente bien calibrados, que no se han salido, por lo menos de los objetivos del momento, sin el factor sorpresa, anticipados. ¿Esto cómo lo interpretan? Es decir,
¿Qué fundamento político, es decir, cuáles son los objetivos políticos de no escalar más la guerra? Digo, por supuesto tenemos el tema encima de la coyuntura internacional, pero ¿tú crees que sobre la estrategia militar se anticipa todo un objetivo político del ayatolá y de Netanyahu? Yo creo que sí. Bueno, para empezar, los iraníes no quieren, no les conviene una guerra directa porque los van a hacer trizas, ya lo saben, y van a apostar todo para hacer trizas al enemigo también. Pero no quieren ese escenario. Ellos prefieren una solución que nos regrese al statu quo ante o por lo menos que sea manejable. Yo creo que Netanyahu le apostaba, como ya dije, le apostaba a ir con Estados Unidos, pero Estados Unidos le dijo, no, olvídalo, no nos vamos a meter en ese rollo en una guerra abierta con Irán, es demasiado peligroso. Entonces estamos ante una serie de ataques cuidados, pero que sí, como ya decíamos, escalan, nos llevan a otra etapa de la confrontación que, como ya decía Adolfo, no tiene esos candaditos que tenía antes, ¿no? Claro. Román, bueno, pues, ¿cómo estás viendo? Hablabas de las rivalidades históricas, de las claves entre Irán y Israel. ¿Cómo está jugando ahí el programa nuclear de Irán? Es decir, hay un desencuentro ahí. Sí, es decir, es una gran rivalidad prácticamente. ¿Cómo ve Israel ese programa nuclear? Mira, yo pienso que Israel desde hace ya mucho tiene el monopolio nuclear en la región. Sí. Si tú analizas, no hay ningún otro país que tenga armas nucleares, incluso ni Turquía, ni Egipto, Arabia Saudita, en el Golfo prácticamente no había. Y en toda la región, Irak, cuando se sospechaba que tenía un programa nuclear, pues obviamente llegaron, y además los israelíes bombardearon el reactor nuclear hace mucho tiempo, que habían instalado y que pretendían, que se supone que era pacífico. Obviamente Irán es otra cosa. Irán es un país mucho más grande, mucho más desarrollado. Es un país del tamaño casi de México, digo un poco más pequeño, 90 millones de habitantes. No es algo fácil. Y ellos han estado desarrollando desde hace tiempo, porque también la tecnología nuclear comenzó con el Shah. Fueron los Estados Unidos los que comenzaron el programa. En los años 50, sí, claro. Pues entonces digo, tampoco. Ahora ellos lo han llevado más allá. En Natanz está un reactor nuclear. Se supone que este reactor es el que está produciendo la mayor parte de uranio enriquecido. Hay especulaciones, yo no me quiero meter en especulaciones, pero dicen que ya tiene como unas 3 o 4 bombas. 3 o 4 bombas atómicas. Pero bueno, material suficiente para... Es especulativo, ¿no? Sí, claro. Ahora, el que sí las tiene es Israel. Y ahí depende de curiosamente uno de los misiles pegó en Ramón, que es muy cerquita del reactor de Dimona. Ojo. Y curiosamente también, ayer se especuló que Israel había atacado a Irán, a Isfahán, y en Isfahán es donde está el reactor de Natanz, donde se está produciendo uranio enriquecido. Ahora los iraníes dicen, no, es que activamos nuestras defensas aéreas, por eso explotaron esas cosas que vimos en el aire. Entonces, habrá que ver. Pero bueno, así está la cuestión nuclear. Digo, si decide Netanyahu, que hay veces lo veo realmente desesperado porque está perdiendo la guerra. 6 meses no ha podido acabar con Hamas. 6 meses, a pesar de toda la matanza que ha llevado a cabo, que ya la Corte Internacional de Justicia dijo que es un genocidio. Digo, está desesperado. Si sabe que va a perder las próximas elecciones y que a lo mejor termina en la cárcel porque tienen ahí varias cosas guardaditas para él. Entonces necesita hacer algo como esto que acaba de hacer con Irán, para ver si revive políticamente, pero
pues no se ve cercano el asunto. Adolfo, se sale Trump del programa nuclear de Irán y ahora es posible que Trump regrese a la Casa Blanca. ¿Cómo está ahí la relación entre Trump y Netanyahu? ¿Hay una apuesta de Netanyahu para que gane Trump las elecciones en Estados Unidos? Híjole, es muy interesante tu pregunta. Si nos vamos a las encuestas, pues deberíamos pensar que sí, debería haber un acercamiento previo ya. Trump ya se ha expresado sobre el conflicto, me parece que no va a cambiar mucho su posición. Pero tampoco es un hecho que Trump gane. Entonces, sí, dentro de este universo de las especulaciones electorales, me parece que sería muy aventurado pensar que si llega Trump en 5 minutos lo va a solucionar como lo dijo con el caso de Corea del Norte. Entonces, me parece que sí, si bien es cierto, puede ser un respiro, puede ser un apoyo directo o indirecto a Netanyahu. Me parece que el que ya se está desmarcando es Biden. Biden se está desmarcando no solamente porque ya entendió la gravedad y el riesgo de la paz internacional y que no, me parece que no quiere ser un presidente que pase a la historia como el que de alguna manera provocó el estallido de la Tercera Guerra Mundial nuclear, ¿no? Eso es muy serio. Entonces yo creo que me parece que Biden está teniendo una política mucho más conservadora. El señor Trump podrá decir lo que quiera, no están todavía aseguradas los resultados de las elecciones, pero lo que sí estoy convencido es que la política de Estados Unidos es, de alguna manera, establecer un cerco hacia los que están dirigiendo esta política bélica en Medio Oriente y pues el resultado de ayer, que quizá lo vamos a comentar más tarde, de la no aceptación de Palestina como un Estado pleno de derecho a las Naciones Unidas, eso es parte de la estrategia, ¿no? La lógica de los Estados Unidos, me parece, es reconocer, es darle potencia, darle apoyo al movimiento palestino y árabe, y eso desencadenaría pues conflictos mayores. Esa me parece que es la perspectiva de ellos. Pero bueno, regresando al tema de Estados Unidos, sí, no está decidido todavía. Ahora, Gilberto, hablando un poco del ayatolá, es decir, es la máxima figura política y religiosa en Irán, ¿cómo está la situación interna en Irán que permite también este móvil para la escalada y el conflicto? Es decir, ¿esto es un incentivo y cómo se relaciona lo interno con lo internacional? Bueno, dentro de Irán es muy complicada la situación. Ya estaba mal la economía, no era sí, excelente, pero y por supuesto que la pandemia agravó las cosas, etcétera. Pero la restauración de las sanciones económicas por parte de Trump dificulta mucho más la situación económica dentro de Irán y sobre todo para la gente común, porque las élites, pues como quiera, ¿verdad? Élites económicas, militares, de todo tipo. Ahora, esto sí ha llevado a mayores conflictos. Por un lado, las autoridades han querido, como quisieron en algún momento, hacer más dura la parte religiosa para tratar de cerrar un poco, amarrar la situación social, pero esto llevó a la muerte de Gina Amini, también conocida como Mahsa, una chica kurda, una joven kurda, por llevar mal puesto el velo. Entonces, esto desencadenó una serie de protestas, la situación es muy, muy tensa, las minorías étnicas en el país están muy inconformes, los kurdos que han estado inconformes durante décadas, pues lo están más ahora, se les reprimió más a ellos, también los baluchis, etc. Entonces hay una situación bastante complicada. Para Irán, el haber respondido a los ataques sobre el consulado en Damasco por parte de Israel le permitió recuperar un poquito de la imagen y esto ayuda, creo yo, a tener las peores cosas. Bueno, pues vamos a un corte, regresamos para seguir platicando de este tema que ha puesto en vilo a la comunidad internacional. El Iron Dome o cúpula de hierro es un sistema de defensa antimisiles desarrollado por Israel para contrarrestar las amenazas de cohetes y misiles de corto alcance lanzados desde la Franja de Gaza, Líbano y otras áreas cercanas.
Utiliza una combinación de radares, sistemas de detección y seguimiento de misiles a propósito de destruir amenazas entrantes en el aire antes de que alcancen áreas pobladas o infraestructuras críticas. El Iron Dome es altamente móvil y puede ser desplegado en diferentes ubicaciones según las necesidades operativas. Esto le brinda a Israel una capacidad de defensa flexible y adaptable contra las amenazas militares externas. Los ataques terroristas de Hamas e Israel del pasado 7 de octubre han generado mutaciones en Medio Oriente. El ambiente político y diplomático para avanzar en el reconocimiento de Palestina como Estado miembro gana fuerza en el debate público internacional dentro de la ONU. Si bien Palestina es observador, pero no Estado miembro de Naciones Unidas, 136 países sí lo reconocen como Estado. China, Rusia, Sudáfrica y Brasil lo reconocen como tal, mientras que Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Australia y Japón rechazan darle ese estatus jurídico, político y diplomático. No olvidemos que cualquier veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad no permitiría la creación del Estado palestino. Estamos de regreso en una plática muy interesante comentando sobre las rivalidades entre Israel e Irán que han puesto en vilo la paz y la seguridad mundial. Román, ante esta coyuntura de ataques directos entre Israel e Irán, ¿cómo ha reaccionado Vladimir Putin? Mira, Rusia está muy entretenida en la cuestión de Ucrania. Sí. Entonces, ahora parece ser que la presión ha bajado un poco sobre el ejército ruso. ¿Por qué? Porque no ha llegado la ayuda que se le había prometido a Ucrania y parece que el ejército ruso está avanzando muy rápido. El problema es que atraviese el Dnieper y se quede finalmente con Odessa, lo cual dejaría prácticamente a un territorio de lo que es Ucrania, del cual una parte de los polacos dicen que es de ellos, otra parte de los rumanos dicen que también, y otra parte de los húngaros también. Entonces quedaría realmente un estado casi fallido en medio de la nada, sin salida al mar, que no van a saber qué hacer con él. Ahora, Putin, en la cuestión del conflicto, obviamente apoya a Irán, está con los iraníes, como ya había comentado mi compañero, pues es el que le pasa informes de inteligencia, etcétera, etcétera, a los iraníes y demás. Y aparte de eso, Rusia tiene el plan, y ya se está haciendo, de un canal que a través del mar Caspio va a comunicar con Irán, va a salir al Golfo Pérsico y va hacia la India. Va a tener una ruta directa hacia la India para venderle gas, para venderle petróleo, para comerciar con ellos. Aparte de eso, penetraría muy fuerte en el Golfo Pérsico y demás. Aparte de que está quiere desarrollar ya la ruta del Ártico, lo cual están invirtiendo para ser bastante. Bueno, a ver, Román ya complejizó todo el debate porque ya metió el Ártico y luego ya metió también India, ¿no? O sea, el Indo-Pacífico. A ver, Adolfo, ya nos perdimos. Mira, vamos a tratar de irnos a los básicos de la geopolítica. La geopolítica dice que para que un Estado tenga poder global son 3 pasos. Es el control de lo regional, el control de lo local y el control de lo global, de la esfera global. Entonces, Putin tiene ya los dos primeros, local, regional. ¿Qué le falta? Lo global. Y en eso está Rusia. Por eso los negocios con Irán, por eso las expresiones de Putin, por eso la amenaza de Putin hacia a sus enemigos, tácitos o no, de que no se metan, porque él está ahí y porque ya demostró que tiene la capacidad para poder llevar una guerra en Ucrania y poder mantener otra guerra o otro conflicto en otra región del mundo. Entonces me parece que Putin lanza muy bien los dardos, es preventivo
en este momento, pero la cooperación está ahí. Y no solamente está ahí, sino también parece ser que, como ya lo comentó mi compañero, que los chinos también están ahí, porque hay toda una estrategia geoeconómica de los dos gobiernos de mantener presión y mantener presencia en la economía internacional. ¿Y cómo se lleva Netanyahu con Putin? Se lleva bien, curiosamente. Curiosamente. Sí. Además hay mucha migración rusa en Israel, que eso Muchísimo. también electoralmente y políticamente es muy importante. Pesa muchísimo. Sí. Y además es una población rusa que, al menos cuando llegó, no se sentía muy integrada, y para integrarse, y creo que a muchas oleadas de inmigración dentro de Israel les sucede algo similar, para integrarse son como de los más acérrimos defensores de la patria, etc. Y eso está sucediendo. No obstante, para Rusia, para Putin, es muy importante la relación con Irán. Como está dentro de Siria, Rusia está dentro de Siria, e Irán también, ahí hay una conexión súper fuerte que también los relaciona con Turquía. Sí. Por eso, en parte, a Turquía le cuesta mucho enfrentarse a Rusia, porque si no ya no podrían influir en lo que pasa dentro de Siria. Una serie de... Es todo Ya me está dando una dolor maraña. de cabeza, por favor. O sea, ya migraña absoluta con el rompecabezas del Medio Oriente. De verdad, Gilberto. Pero bueno, termina. Sí, no, bueno, todo esto para decir que sí hay intereses muy fuertes por parte de Rusia dentro de la región, y a pesar de las conexiones con Netanyahu, no está del todo contento, porque Netanyahu, por una serie de razones geopolíticas también, de que su aliado principal al final es Estados Unidos, es el que tiene el compromiso de defenderlo, y por otras cuestiones económicas, etcétera, etcétera, ha tenido que criticar la campaña rusa en Ucrania, cosa que no tiene muy contento a Putin tampoco. Claro. Y bueno, en estos últimos días hubo todo un debate en el Consejo de Seguridad sobre convertir a Palestina en un Estado miembro de la ONU. ¿Cuál es el estatus de Palestina frente a la ONU? Bueno, pues es un Estado observador, no tiene las condiciones jurídicas para que se le acepte como un Estado más, como un miembro con derechos y obligaciones, y lo vimos recientemente ante una votación en el Consejo de Seguridad de los miembros no permanentes, en donde pues no pasó. Y está ahí, es el gran debate de todo el tiempo, ¿no? Para poder establecer jurídicamente la defensa del Estado palestino, se necesita reconocer internacionalmente, porque va a ser sujeto ya de las leyes internacionales. No quiere decir que no se le apliquen, sin embargo, no es un Estado. Entonces, ahí viene todo un debate jurídico entre si se le defiende o no se le defiende. Entonces, primer paso, reconocerse como un Estado, pero lógicamente la visión de Estados Unidos, me parece, esa es mi apreciación, es si se le reconoce, estarías dándole potencia, de capacidades jurídicas para defenderse, y eso generaría un conflicto más en la región. ¿Estás de acuerdo con eso, Román? Sistemáticamente Israel le ha negado a Palestina el derecho de ser un Estado. Y siempre que ha habido un proyecto con ellos, lo ha negado y los tiene sometidos, los tiene ocupados. Es impresionante. Hay que ir a Cisjordania y hay que ir a Gaza para ver las circunstancias en las cuales viven como en un apartheid. Hazte de cuenta, tienes que pasar controles de seguridad, etcétera, etcétera, para poder entrar a la zona palestina, y de regreso también te cachan, así como en el aeropuerto, ¿no? A ver qué trae metálico, quítese todo y demás. Entonces, se ha negado sistemáticamente esto. Lo que dice el compañero es cierto. Es decir, si queremos llegar a una solución del conflicto palestino, necesita haber un Estado palestino. Yo no veo cómo puedan acabar con Hamas, y si es que lo quieren desaparecer o no, porque todos estos niños que acaban de ver cómo han sido masacrados sus familiares, en el momento en que crezcan, van a buscar nuevamente venganza. Ahora, Gilberto, no es lo mismo hablar de Hamas que de la Autoridad Nacional Palestina. La Autoridad Nacional Palestina, que está en Cisjordania, sí reconoce el Estado de Israel y no lo hace Hamas. Eso, esta no reconciliación intrapalestina genera mucho más conflicto en el debate internacional. Sí, yo precisamente la no solución de la cuestión palestina creo yo que es
es una piedra en cualquier zapato hacia la estabilidad, hacia la normalización. Ya muchos creían, incluso otros temíamos, que ya la cuestión palestina se hubiera olvidado, que ya hubiera pasado como al cajón de los asuntos olvidados, y que ya se iba a normalizar todo, y de repente el 7 de octubre. Y nos recuerda, la cuestión palestina sigue siendo un problema de injusticia que se tiene que resolver, nos guste o no nos guste, porque la no resolución de este asunto nos estalla en la cara de la estabilidad que pone en riesgo no solamente a los propios palestinos, ni siquiera solamente a los israelíes, sino a la región entera y de pasada al mundo. Ahora, efectivamente, rápidamente, porque se nos está yendo el tiempo encima, Adolfo, México, ¿cómo debe de reaccionar ante esta coyuntura entre Irán e Israel? Parte de lo que el presidente ha comentado, la política interna es la continuación de la política exterior, apela a los principios de política exterior, no intervención, solución pacífica de controversias, por un lado. Pero por otro lado estamos viendo esta reconfiguración de la que hablé hace un momento en América Latina, de los grandes bloques. Solamente me gustaría recordar que esto ya pasó. Mercosur, UNASUR versus Alianza del Pacífico, hace muchos años. Ahora los países se cambiaron de lugar, pero es el mismo debate ideológico, económico, que de alguna manera se conecta o se liga a los grandes movimientos de la política internacional. Entonces, no nos extrañe que en caso de que se concrete este movimiento, no sé cómo se le va a llamar, UNASUR, Alianza del Pacífico, versión no sé 4 o 5, no sé cómo le van a llamar, versus Ecuador, Argentina, no sé. Vamos a ver cómo se configuran estos bloques en el contexto de la problemática regional que es Medio Oriente. Me parece que nosotros deberíamos seguir apelando a los principios de la política exterior, que son fundamentales, y que esto se soluciona de manera pacífica. Román, México. Sí, mira, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Tenemos que apegarnos a los principios de la política exterior. Ya se han hecho llamados a la paz, a que haya un cese al fuego. Pero mira, Qatar ha estado jugando un papel importante, pero no lo quieren los israelíes, lo han rechazado. A pesar de que fue Qatar, acuérdate, el que medió para que se salieran de Afganistán, de Estados Unidos. Fue gracias a esa mediación. Entonces, es importante. Pero, en fin, México yo creo que, como bien dice, debe de apegarse a los principios de nuestra política exterior. Salirnos de ahí no conviene. Acuérdate lo que pasó hace mucho tiempo con Rabasa. Creo que Rabasa, cuando votó a favor de una resolución que igualaba al sionismo con racismo, le fue el pobre de la patada. Gilberto. Sí, desafortunadamente todo Estado tiene prioridades, y creo que Estados Unidos ha sido súper firme desde el 7 de octubre. Al inicio le costó trabajo, pero después creo que lo logró en gran medida, súper firme con todos los países, o con una gran parte de países del mundo, para decir, ni se metan, no hablen. Es una impresión, no tengo pruebas de lo que estoy diciendo, pero me da la impresión de que los países dijeron, bueno, criticamos, votamos en la ONU, votamos a favor del cese al fuego en Gaza, a favor del Estado palestino, etcétera, pero no vamos a ir mucho más allá. Yo lo entiendo, creo que muchas veces los países no tienen mucha alternativa, pero sí me gustaría que se hiciera un poquito más, respetando lo que ya decían mis colegas, de la resolución pacífica de los conflictos. Bueno, pues llegamos al fin de esta conversación. Muchísimas gracias a Román, a Gilberto y a Adolfo. Gracias. Y bueno, les pedimos a la audiencia que nos acompañe en el canal del Congreso que siga con nosotros en Vértice Internacional. Volvemos. La rivalidad entre Irán e Israel se fundamenta por diferencias ideológicas, religiosas y estratégicas que se han manifestado a lo largo de décadas.
Irán, como República Islámica Chiita, ha adoptado una postura anti-israelí, negando su derecho a existir y respaldando activamente a grupos militantes en la región como Hezbollah en Líbano y Hamas y la Yihad Islámica en Gaza. Por su parte, Israel, como Estado judío, mira a Irán como una amenaza existencial debido a su presunta búsqueda de armas nucleares como elemento disuasorio, su retórica hostil y su apoyo a grupos adversarios. Esta rivalidad se había manifestado a través de confrontaciones indirectas hasta los ataques en abril de Israel al consulado de Irán en Siria y el lanzamiento iraní de misiles hacia Israel en represalia. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Como siempre, los esperamos todos los martes y sábados. Y aprovecho para agradecer enormemente al Museo Casa León Trotsky por todas las facilidades brindadas para la grabación de este programa. Hasta pronto. El canal del Congreso presentó